Hola Enrique. Hola Gloria, Gracias por venir a mi casa, gracias por invitarme. por estar dispuesto a hacer este experimento. Claro que Muchas sí. gracias. Claro. Bueno, son las mismas preguntas y vamos a empezar por tu infancia. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu memoria más feliz de tu infancia? Tengo tantas. Tal vez, y estoy siendo sarcástico, tengo muy pocas. Realmente Estás diciendo que no tienes muchas. no he tenido, no tengo recuerdos en los cuales yo diga, ese día fue increíble para mí. Tal vez los días más felices o que dejaban impresión en mí era el Día de Reyes, cuando recibíamos regalos. Entonces era muy emocionante, éramos tan inocentes que realmente creíamos que los Reyes Magos nos traían regalos. Entonces era una relación entre la fantasía de que había tres individuos que venían desde Oriente en camello, caballo y elefante, y que podía haber un contacto entre ellos y tú o yo. Entonces escribíamos cartas deseándoles buen viaje y agradeciéndoles los regalos y diciéndoles que no nos tenían que traer nada, porque estábamos aleccionados a decir, no pidan mucho. Entonces, tal vez de mi infancia puedo rescatar esos días en los que inocentemente yo creía en esa fantasía. Así que uno de esos días, uno de esos eneros 5, ha de haber sido, no ha de haber sido, fueron muy emocionantes para mí. Yo creo que eso puedo rescatar de mi infancia. ¿Y como a qué edad ya no creías? Fue una decepción muy grande para mí cuando tenía yo, fíjate, hasta los 11 años. Wow. Hasta los 11 años yo seguía alegando con mis amigos, diciéndoles que eran herejes por no creer, porque en mi casa sí llegaban los reyes. Mi mamá me tuvo que quitarme la alfombra de los pies y decirme, ¿sabes qué? No va a haber regalos porque no tenemos dinero y no hay tales reyes magos. Entonces pero me duró la ilusión hasta los 11 años. Muy bien. Sí. Hubiera querido que existiera hasta ahorita. We didn't choose. Salud. Ok. Descríbeme a tus padres. Mi madre, para mí, fue una mujer excepcional, guapa, joven y con una energía fuera de lo común. Me enseñó a ser disciplinado. Me levantaba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para que la acompañara yo al mercado a comprar mercancía por mayoreo. Entonces, recuerdo esos días en los que me decía con los dedos, ya Enrique, ya, arriba, ya. Y me aleccionaba, me decía, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer las cosas antes que todos los demás, tienes que ir a comprar antes de que los demás te lo vendan más caro. Yo tendría 8 años y andaba corriendo detrás de mi mamá en el mercado, porque ella caminaba con una agilidad y una energía y una casi desesperación por
por llegar a comprar más barato. Una mujer con una gran fe nos leía la Biblia, nos comunicaba su fe y una rectitud la cual normaba a mí y a mis hermanos, no mentir, no robar, no estar fuera de la ley. Un respeto para todos los demás humanos. Ella era increíblemente respetuosa. Varias veces iba ella al mercado y regresaba con una pareja o niños diciendo, los encontré y no tienen nada que comer y les voy a dar de comer y les voy a dar ropa. Una nobleza de mi madre. Eso es lo que yo recuerdo de mi madre. Esa es la mujer que yo conocí. Hasta que me casé, que me separé de ella, ella siempre estuvo animándonos, consolándonos. No había un problema muy serio en la vida que dijera, Enrique, no te preocupes, se va a resolver, lo vamos a resolver, ¿no? Siempre con esa sabiduría de no dejarte caer, de luchar y luchar y luchar. Esa fue mi madre, una mujer incomparable. Mi padre era un hombre muy tímido porque creció como huérfano al cuidado de su abuela y de sus tíos, entonces no sintió esa seguridad que la gente que vive acobijado por una familia tiene. Entonces yo lo conocí como una persona muy recta. Él trabajó para un sacerdote por muchos años y eso también normó su vida y su actitud. Entonces era una persona también muy recta cuando yo lo conocí, cuando era yo niño. Y luego adquirió cierta seguridad a raíz de que la persona con la que trabajaba, que tenía influencia. Yo recuerdo que México había prohibido las armas, la venta de armas y la posesión de armas. Y a él le consiguieron un permiso para portar arma porque andaba cuidando a un sacerdote que era, en ese entonces, los sacerdotes en México en algunas órdenes tenían mucha influencia. Entonces le consiguieron una arma y esa arma me dio la impresión de que él se sintió de alguna manera como encima de los demás porque portaba un arma. Entonces fue un hombre que yo lo conocí a través de facetas de muchas diferentes, pero cuando yo era niño era un hombre muy dedicado a su familia. Lo esperábamos con ansia. Él se iba a trabajar y lo esperábamos con ansia. Estábamos en una ventana esperando y contando los camiones, a ver si en ese viene. Y no vino. No, pues a ver si viene en el otro. Y estamos todos los hermanos esperándolo a ver. No, todavía no, yo ya me voy porque ya se tardó. Y era una dicha cuando veíamos que ya venía. Siempre éramos muy pobres. La familia, cuando yo era niño y hasta que me vine yo a Estados Unidos,
hasta la adolescencia estábamos dentro del género de pobreza. Pero a mi papá siempre le dieron un carro, un coche, siempre, porque estaba al servicio, el coche era propiedad de con quien trabajaba, pero él lo tenía los fines de semana para nosotros. Entonces, disfrutamos de coches o de carros del año, que solo la gente rica tenía. Entonces, aunque pobremente vestidos, llegamos a manejar, llegamos a poder disfrutar de lo que entonces, de una van, que entonces era, nadie había escuchado de que hubiera una van. Estamos hablando de los años 57, 58, algo así. No había vans en México, no había SUVs. Y a él manejaba una camioneta Morris que tenía hasta cortinas de tela en las ventanas. Entonces siempre esperábamos el fin de semana porque íbamos a ir a algún lado. A algún lado nos iba a llevar. Mi mamá esperaba y decía, ¿a dónde nos vas a llevar, Jerónimo? Nos tenía que llevar a algún lado. Algunas veces solo nos llevaba al aeropuerto a ver salir los aviones. Wow. Era una emoción. Había gradas. En ese entonces solo la gente rica subía al avión. Entonces había gradas en las que la gente iba a sentarse nada más para ver despegar a los aviones. Wow. Era una emoción increíble. En fin, eso era mi padre. Un hombre muy dedicado a su familia en la etapa de mi infancia. Después cambió mi impresión a través de los años, pero tal vez la impresión con la que yo quiero recordar a mi padre es esa, de ese hombre que yo conocí hasta mi adolescencia. ¿Y tú como hijo cómo eras? ¿Eras rebelde, estudiante, estudioso? ¿Cómo eras tú con ellos, con tus papás? ¿Como niño, como infante? Sí, bueno, adolescente. Como niño era muy tímido. Es que hay una etapa de mi vida. Yo tenía 4 o 5 años cuando se nos derrumbó una casa. Vivíamos en un barrio muy viejo que tenía estructuras muy rudimentarias de adobe, de piedra de lodo, y un día se derrumbó. Y nos sepultó a todos. Entonces eso me traumó. Claro. Yo sufrí un trauma tremendo y en ese entonces no se sabía de un psicólogo que te pudiera aliviar o dar consejo. Entonces crecí con ese trauma. A partir de esos años yo tenía miedo al ruido, porque el ruido fue lo que me aterrorizó más cuando se derrumbó la casa. ¿Estaban en la casa? Oh, sí, estábamos en la casa. Wow. Y se derrumbó. ¿Y quiénes estaban ahí? Mi mamá, por orden de edades, Lupe, yo, Jerónimo, Arturo y mi hermanita María de los Ángeles, que era una bebé. Entonces se derrumbó. Jerónimo y Arturo fueron a la mera hora del derrumbe, pudieron salirse. A mí yo quedé sepultado y los bomberos me tuvieron que sacar. La bebé de alguna manera se salvó. Entonces fue un trauma muy grande para toda la familia y para mí en especial. Yo crecí miedoso. Me decían, eres un miedoso. Me daba miedo el ruido. Después de que se derrumbó la casa, fuimos a vivir a una casa de beneficencia que tenía techo de lámina. Entonces la lluvia se oía con mucho estruendo y a mí me daba miedo. Me daba miedo todo me daba miedo.
mis papás, que en paz descansen, no creo que supieron de la magnitud del trauma que me causó a mí. Nuestra infancia nos la pasamos en escuelas católicas de paga, que gracias a las amistades de mi papá y las influencias con quien trabajaba, no nos cobraban. Entonces, escuelas que eran la primaria regidas por monjas, monjas retrógradas, que no tenían ningún concepto de lo que era educar a infantes. Entonces dividían el salón en grupos, en filas. Esta es la fila de los burros, esta es la fila de los no tan burros, esta es la fila de los inteligentes. ¿Y dónde caías tú? En la de los burros. Porque no era yo un buen estudiante. De niño andaba yo, gracias a ese, o como resultado de ese trauma, siempre andaba yo en la luna. Yo no quería hacer tarea, yo no buscaba cualquier pretexto para no prestar atención, así que me ubicaban en la fila de los burros. Y las monjas tenían preferencia a los riquillos, generalmente, tal vez por ser mejores educados, los tenían en la fila de los inteligentes. Y lo malo de esa generación, de esas escuelas, es que yo estaba en primer grado y de alguna manera pues pasaba yo a segundo grado. Pero yo había sido de los burros, o sea que en segundo lugar, en segundo año ya era yo burro. Entonces me ponían en la fila de los burros. Entonces nunca se tenía salida. Me acuerdo que en tercer año, de alguna manera en mi mente dije, bueno, ¿por qué este está en la fila de los inteligentes y yo en la de los burros? Creo que lo único que hace que yo no hago, es que entrega la tarea todos los días y yo no. Entonces cada mes llamaban a mi mamá, a las mamás, y le decían, pues este es burro y no sale de burro. ¿Por qué no hace la tarea? Pues yo le digo que haga la tarea y me dice que ya la hizo y no la hizo. Pues no la hizo. Entonces dije, lo que voy a hacer es voy a hacer la tarea todos los días lo mejor que pueda. Voy a contestar las preguntas y voy a alzar la mano. Y así lo hice. Wow. Entonces dije, a ver que venga el fin de mes y a ver qué va a decir esta burra monja, qué le va a decir a mi mamá. Pues dicho y hecho, bueno, pues Enrique, que venga tu mamá. Y yo dije, mamá, te hablan. Buenas noticias. Sí, no, bueno, yo ni dije, ni buenas noticias. Y mi mamá, bueno, pues ahí voy. Ya estoy yo esperando a ver qué. Y dice la monja, señora, Enrique tiene 10 de calificación en este mes, lo que nos indica que es un burro, porque él puede ser mejor de lo que hace, pero no lo hace. Así es que resulté, yo dije, bueno, ¿y para qué me apuro? Sí, voy a ser burro. Ya tengo ese... Ya estoy marcado. En fin, mi adolescencia fue algo diferente. Empecé a la secundaria, me empecé a ser un poco más instruido, pero con el estigma de que había sido burro, terminé la primaria y empecé la secundaria, que era como middle school. Y no tenía la preparación sólida de una primaria, es decir, que llegué a la secundaria no siendo muy exitoso.
recuerdo que era bien tímido y de pronto me metieron en una secundaria que también era de paga. Puros niños riquillos. Y me acuerdo que el primer día en esa escuela vendían limones partidos a la mitad con chile. Entonces, era el primer día y todos se llevaban limones con chile, estaban chupando limones. Todavía no llegaba el primer maestro. Entonces todos empezaron a aventar las cáscaras de limón. Todos están lamentando, yo también empecé a aventar. Que aviento una y entra el director. Usted a su casa. Hasta que no venga su padre. El primer día soy expulsado de eso. Expulsado de la escuela. En fin. Mis papás, mis padres dijeron, no va a hacer nada en la escuela. Mejor que se meta a trabajar. Tenía yo 14 años. Mi papá dice, pues tengo unos amigos que tienen una peluquería. Se va a trabajar, porque como no sabe estudiar, se va a ir a trabajar. Y si quiere estudiar, se va a ir en la noche a trabajar, a la escuela. Y un día me dijo, papá, ven, súbete al carro. Me llevó a una peluquería. Pues bájate aquí, te vas con ese peluquero y dile que yo te mandé. ¿Para qué? Vas a trabajar aquí. Y pues llegué y le digo al peluquero, mi papá es fulano y me mandó. Oh, sí. Agarra la escoba y vas a barrer todos estos pelos de aquí. Y cuando le corten el pelo a un señor, tú vas a agarrar un cepillo y le vas a limpiar. Va a ser un chícharo. Se llamaban chícharos. Y yo me sentí un gusano. Me decepcionó mucho que me mandaran a trabajar sin... Y eso fue mi primer trabajo. Y no, claro que no me gustó. Me metí a ir a la escuela en la tarde. Y así fue. La peluquería no duró mucho, más que unos meses, pero aprendí temprano lo que se espera de alguien. Hubo un día, en primer lugar, yo nací en una época en que en México y en todos los países subdesarrollados, a los niños pobres no había respeto para los niños pobres. No, había niños ricos, bien formados y con nanis, pero los pobres no había ningún respeto. Cualquier adulto podía decirte, chamaco, cállase, váyase de aquí, quítese de aquí. No había respeto para los niños. Los niños éramos desechables. Tenemos el cariño de nuestros padres, pero la sociedad no tenía ningún respeto, ningún valor. Desafortunadamente sigue siendo para los pobres en los países subdesarrollados, para los niños pobres. Después entré a trabajar a una ferretería cuando tenía yo 15 años. Y aprendí, porque una vez me dijeron, a ver, chamaco, vaya a conseguir cambio, porque no tenemos cambio. Tenga ese billete de 100 y vaya a ese hotel o a la tienda y diga que le cambien el billete. Ay, corrí yo, no tenemos cambio, no te vamos a dar cambio, no. Después de 10 minutos llegué, no hay cambio. Nunca regrese sin que haga lo que le pedimos. No me importa a dónde vaya, tiene que hacer lo que yo le digo. No venga y diga, no hubo, no pude.
Entonces empecé a aprender a temprana edad que el mundo espera algo de ti, que la sociedad espera algo de ti, que tú no puedes nada más decir no puedo, o no lo hice, o no lo quiero hacer. Empecé a trabajar en una ferretería, también muy chico, a 15 años, y hacía trabajos de adulto. Era encargado de mandar todos los bultos a los estados de la República. Entonces me decían, tienes que poner esto en una caja, amarrarla y llevarla a la estación del ferrocarril o de los camiones o al correo. ¿Y cómo lo hago? Ve y renta una motocicleta de esas que rentan. No la manejaba uno, pero se rentaban. Entonces tenía que rentar una motocicleta para cargar esto, llevarlo, bajarlo. Hubo una ocasión que alguien dijo, oigan, llámele a ese señor que tiene ese dueño. ¿Cómo manda ese chiquillo con esas cajas tan pesadas? Pero tenía yo una energía, que no paraba yo. Mi madre me había enseñado a trabajar y andaba yo haciendo que... Y luego me gustaba, desde entonces tenía yo un gusto para la caligrafía. Entonces, cada que mandaba yo un bulto a otro país, pues hacía una letra bien adornada, que los dueños decían, bueno, este niño, pues lo vamos a tener que promover, que vaya a la oficina y que haga cheques o algo. Trabajé ahí hasta que era yo tan vivaz que... Bueno, esa experiencia con mi caligrafía y que me mandaron a la oficina, me dijeron, tienes que copiar estas facturas y pon aquí, pues aquí. No, sí, lo voy a hacer todo. Estaba ya haciendo mi letra bonita. Pero no me instruyeron bien en que esta tenía que ver relación con esta. Total que cuando van descubriendo que esta tenía que estar de acuerdo con esto y no. Y Enrique, ¿por qué no te fijaste? Pues no me dijeron, no, te vamos a rebajar otra vez y vas a hacer otra vez un peor. Gran fracaso para mí. Mi papá, me volví rebelde con esa compañía porque me habían rebajado. Me mandaron otra vez a poner bultos y mandarlos. Y en una Navidad la compañía daba muchos regalitos, ceniceros, a todos los clientes en Navidad. Y algunos los mandaban por correo. Y una vez alguien me dijo, oye, de los empleados, porque había muchos, mándame uno a mi casa mejor. No, pues sí, dame tu dirección y yo te mando uno a tu casa. Y me daban su dirección, había como 20 que todos querían ceniceros y querían, pues yo mandé. No, pues que van descubriendo. Y me corrieron. Estás despedido. Gran fracaso y gran humillación. Mi papá fue a tratar de defenderme o alegar y el dueño dijo, pues sí, realmente es un niño. Él no tiene la culpa porque le pidieron que hiciera esto, pero de todos modos ya no lo podemos recibir. Porque ya no sería una buena práctica, así que está despedido. Tenía yo 15 años, entonces ya había cumplido 16, no 15. Y me quedé sin empleo, desempleado a los 15 años.
Y otra vez, a raíz de que mi papá tenía conocidos o conocidas, dice, vas a ir, conozco a esta persona que trabaja en una compañía financiera, a finance company, casi como un banco. Entonces, vea que te entrevisten. Ya fui, me contrataron. En la ferretería ganaba yo 400 pesos a la semana, a la quincena. Y entonces me llevan a esta financiera, vas a empezar ganando 800 pesos, lo doble de lo que yo había ganado. Entonces para mí era, wow. Empecé a trabajar como mensajero. Para ese entonces empezaba ya a cumplir 15 o 16 años. Tuve que mentir diciendo que tenía 16 años para que me aceptaran en la financiera. Y ya también, ya iba yo en tercero de secundaria, como en freshman en high school. Y en ese entonces uno maduraba más. En primer lugar había madurado porque desde que estaba yo en la ferretería ya era yo asalariado. Tenía 14, 15 años y yo trabajaba con gente que tenía 18, 21 y me decían, lo vamos a llevar con las muchachas y lo vamos a llevar para que se tome un trago y tómese una cerveza. Empecé a conocer, empecé a ser adulto, me solté en mi adolescencia. Yo no tuve esa relación con los amigos y con los juegos, porque yo empecé a ser asalariado desde los 14 años. Empecé a ser adulto. Entonces, sí tenía amigos en la secundaria, pero yo no tenía tiempo para andar en la calle o andar jugando, porque tenía que trabajar en la mañana y tenía que ir a la escuela en la tarde. Entonces empecé a instruirme académicamente. Y entonces empezaron conflictos con mi papá. Porque la escuela me decía, esto ha sido el imperialismo, esto ha sido el comunismo. Empecé a instruirme acerca de filosofías. Y mi papá, que era increíblemente conservador, chocaba conmigo, chocaba. Y hubo una etapa en mi vida, como de unos 3 o 4 años, en que mi papá y yo no nos podemos ver. Wow. Él entraba a un cuarto y yo me tenía que salir de allí. Porque siempre hallaba él algo que le molestaba y me decía, o tú eres muy inteligente o eres un idiota. Yo creo que era yo lo primero. Pero entonces esa fue otra etapa de mi vida de relación con mi padre, que ya no sentía yo tanto respeto por él y él conmigo. Entonces ya su cariño para mí no era el que yo había experimentado cuando era yo un niño. Entonces empecé a trabajar en esa financiera, en ese banco, y a tener relaciones. Tal vez me estoy adelantando lo que tú me vas a preguntar, pero el primer jefe que yo tenía era un abogado. Y en ese entonces la carrera de derecho, de abogacía, era también muy selecta. Los abogados en México eran muy reconocidos y con mucha... Y él era una de esas personas y vestía impecablemente, y fue de lo que me impresionó. Y una vez me llamó a su despacho, ven Enrique, que mira, aquí vas a tener que usar corbata, vas a tener que comprarte 5 corbatas diferentes para que la uses una vez a diario, no repitas corbata. Tu corbata generalmente tiene que estar combinada con tus calcetines.
y tu camisa y tu saco también. Entonces tienes que tener mucho cuidado. No era un requisito, no me estaba diciendo tienes que hacer esto, pero me estaba ayudando a... Y yo lo veía cómo se vestía y decía, wow, esa corbata con esa camisa. Entonces yo andaba en la calle como mensajero, pero andaba viendo todas las tiendas. Y veía las tiendas caras y decía, me encanta esa corbata en esta tienda. Y eran de las más caras. Y este suéter, y esto, y esto. Y empecé como a observar cuál era el gusto a este nivel y a este nivel. ¿Qué es lo que estas personas que yo reconocía como modelos, dónde escogían ellos su ropa? Entonces, ellos ganaban mucho dinero y yo no. Pero de alguna manera yo empecé a decir, bueno, pues yo quiero esto. Esto para mí va a ser la norma. Y menos que esto, no me gusta. No me gusta porque yo considero, eso fue bueno para mí. No sé, pero eso, desde esa edad, de los que tenía 16 años y por el resto de mi vida, siempre estuve desarrollando o inclinado hacia lo que yo consideraba de buen gusto, de buen gusto. Me acuerdo que cuando empecé a ganar dinero, empecé a vestir a mis hermanos, Jerónimo y Arturo, que eran los menores, con las mismas camisas que yo buscaba o que creía. ¿Y les gustaba a ellos? Oh, sí, me admiraban. Yo era, creo que todos mis hermanos menores, Regina, Lulú, Jerónimo y Arturo, me veían como este tipo se ha convertido en algo especial. Porque ya ganaba yo dinero suficiente para darles ese gusto. Entonces, eso normó mi vida y desde de ahí para entonces empecé a buscar. Y empecé con esa inquietud, a ver, bueno, ¿quiénes son diseñadores? ¿Quién es Chanel? ¿Quién es, en ese entonces, no me acuerdo de diseñadores, pero diseñadores que ahora conocemos, pero yo creo que en ese entonces ni los diseñadores como Pierre Cardin o no existían. Pierre Cardin, entonces yo creo que sí, pero Chanel ya existía, para mujeres únicamente. Y yo nací en 1947. Había acabado la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos eran los buenos. Ellos habían ganado la guerra junto con los aliados. Así que la noción que yo tenía era, Estados Unidos es el bueno. Después, en los 50 que viene la guerra de Corea, otra vez, yo jugaba con soldados y decía, vamos a matar a los chinos, tú moriste como chino. Entonces también crecí con esa noción de que todo lo que era americano era bueno. Entonces descubrí a Frank Sinatra, a Andy Williams, a Perry Como. Tenía yo 17 años y yo quería vestir como él. Entonces tenía yo gabardinas y corbata y tenía un grupo de amigos ya
creo que el primer año de preparatoria. Para nosotros lo más emocionante era no ir ese día a la escuela e irnos a un diner. Íbamos a un diner a ver a las meseras y a coquetear con las meseras y a ponerle monedas a la rocola y a oír a Frank Sinatra. Y a tomar café, porque no tomábamos cerveza. Era café nada más. Para nosotros era ser niños malos, tomar café, oír a Sinatra y vestirnos como Sinatra. Otra influencia grande en mi vida, las canciones. Mientras México escuchaba todas las canciones en español, a mí ya lo de español no me gustaba. Sí lo oía y sí me impresionaba, pero ya a los 17, 18, 19 años, ya para mí todo lo americano, estaba yo destinado a parar en ese país, porque era yo tan afín. En la preparatoria me criticaban. Dicen, ¿tú por qué no te largas a Estados Unidos? Si crees que Estados Unidos es tan bueno, y yo no creía que Estados Unidos era bueno, ya en ese entonces ya no. Pero yo creo que mi destino era que tendría que parar aquí. Viendo hacia atrás, cuando yo tenía 9 y 10 años, la influencia musical todavía venía de España. Se oía mucha música española, mucha música española. Los churumbeles de España, cantantes españolas. Así que yo me empecé a enamorar desde que tenía 11 años. Y te digo, me reprendían por hacer cosas que no debía. No hacía cosas, no hacía nada más veía yo a niñas y les mandaba florecitas. Y me regañaban por ser tan precoz. Nunca había ni un contacto. Es nada más mandarle una florecita a una niña. Entonces, creía yo que todo el mundo estaba en contra mía. A esa edad, a los 10, 11 años, decía, bueno, ¿por qué todo el mundo se puede enamorar y yo no? ¿Cómo fue mi adolescencia? De esa manera, siendo influenciado por gente que tenía un muy buen gusto, por gente que hablaba muy apropiadamente, muy correctamente. Entonces, me empecé yo a tratar de refinar en la manera en que me expresaba. Y había gentes que me decían, escríbeme una carta para mi novia, porque yo tenía palabras que ellos no tenían. Porque entonces ya yo leía la poesía a través de la escuela, los poetas, y nunca fui corto en palabras. Siempre he sido muy hablador. Hablar y escribir con propiedad era algo que la gente me reconocía. Me pedían que escribiera cartas para novias, me pedían que hiciera dibujos, me gustaba mucho dibujar, y todo el mundo me decía, hazme una tarjeta. Esa fue mi adolescencia, una adolescencia no normal, más bien de niño pasé a ser un joven adulto, no un adolescente como comúnmente se conoce, sino empecé a experimentar bebida, relación con mujeres, música, moda, cine, todo ya con una diferente perspectiva, más refinada. Yo suelo decir que todavía viví yo parte de la época de oro de México. El dólar estaba a 12.50 por un peso, 12.50 pesos por un dólar. Los centenarios, que ahora cuestan $3,000,
centenarios de oro de 50 pesos mexicanos costaban 600 pesos. Que yo podía comprar. 600 pesos. Las novias que yo tenía en ese entonces no aceptaban oro que no fuera de 18 quilates. No le podías dar tú una esclava de 10 quilates o 14 quilates, te la aventaban en la cara. O sea, esto no es de 18 quilates. ¿Por qué? Había acceso todavía. Entonces, yo viví esa época de México en que el poder de compra todavía no era malo. Creo que ya me alargué con esa respuesta. Ok, bueno, hablando de tus papás, ¿cuál hermana o hermana parece más a tus papás en apariencia y carácter? Jerónimo, yo lo encuentro mucho parecido a mi papá. Yo creo que más en carácter. Físicamente yo creo que no hay ninguno que se parezca como era mi papá, pero Jerónimo tiene o se acerca más a lo que fue mi papá físicamente. Y Regina es el vivo reflejo de mi madre. Yo creo que ellos dos se parecen el uno y el otro, más físicamente y también en cuestión de actitud. Desafortunadamente creo que Regina heredó no solo la apariencia de mi mamá, sino la condición física. Mi mamá tuvo muchas complicaciones de diabetes y creo que Malena Regina las ha heredado. Y desafortunadamente, pero yo creo que ellos dos son los que más se asemejan a mi mamá y a mi papá. Ok, dime una memoria chistosa con un hermano o hermana. Una vez no fui a la escuela y iba yo en la secundaria. No fui a la escuela y me fui al cine, no sé qué. Y entonces iba yo camino a la casa a fingir que había ido a la escuela. Ya de haber tenido unos 16 años. Y mi hermano Arturo, que en paz descanse, tuvo esa experiencia conmigo. Yo venía caminando y vi a Arturo que venía. Y dije que no me ve Arturo porque vengo de este lado, de donde no está la escuela. Entonces le di la vuelta a la cuadra y corrí lo más fuerte que pude para llegar antes que él, o más o menos que me viera que yo llegaba de esta calle. Bueno, que me ve un policía corriendo y que se va atrás de mí y que me ve que entro a esta casa. Era un edificio, o sea que entré y que dice, a ver, ¿por qué corres? ¿Por qué corro? Pues porque quiero llegar pronto. No, pero ¿por qué corres? ¿Qué hiciste? Nada. Aquí vivo. Y entonces Arturo iba llegando. Arturo era un niño de 8 años o algo así. Le digo, aquí está mi hermano. Diles que yo vivo aquí. Y el policía le dice, este muchacho vive aquí. Y Arturo dice, no. ¿Por qué? Yo creo que el pobre Arturo estaba confundido. Tal vez él creyó que debía decir que no. ¿Entiendes? Entonces digo, ¿cómo que no vivo aquí? Soy tu hermano. Y dice el policía, ¿es tu hermano? Sí. Entonces sí vive aquí. Sí. Yo creo que eso lo puedo comentar como algo chusco. A mi hermano nunca le gustó que yo contara esa anécdota, porque me dijo, ya no vuelvas a decir eso, ya cuando era adulto. ¿Por qué?
no le parecía muy chistoso. Pero tal vez eso fue lo más, algo que sucedió con un hermano. Sí. Tuvimos muchas aventuras entre chicos. Arturo Jerónimo y yo crecimos muy cerca. Hacíamos travesuras que no tienes idea. Nosotros construíamos nuestros propios juguetes, éramos pobres, así que hacíamos carritos de todo, un pedazo de palo, le ponemos fichas y era un carro. Y era algo increíble, emocionante, porque construíamos nuestros propios juguetes. No había televisión en ese entonces, oíamos el radio. Y luego salíamos a la calle a jugar y decíamos, ya tenemos que ir, porque ya va a empezar el programa. El enmascarado, el último corsario. Y corríamos a la casa a poner el oído en el radio. Apague la luz y escuche. Y apagamos la luz para escuchar una historia de terror. Entonces vivimos esa época en la que la imaginación era muy vasta, porque imaginábamos tanto, y ahora pasa con la literatura. Tú lees un libro y te imaginas a los personajes mejor que cualquier productor se los pueda imaginar. Un día vivíamos en esta casa que era de varios apartamentos, y el vecino del otro lugar se dedicaba a hacer placas de metal con anuncios, con letras, abogado fulano, pero nada más trabajaban de lunes a viernes, sábado y domingo no trabajaban. Pues Arturo Jerónimo y yo decidimos, ¿por qué no nos brincamos a la casa y usamos la maquinaria que ellos usan para hacer los juguetes? Entonces invadimos, nos metimos a esa casa, a aprender toda la maquinaria y a tratar de hacer juguetes. Mi mamá nos descubrió y no te imaginas. Mamá era la que decía, por una travesura que hicimos, van a ser 3 cinturonazos a cada uno, 3, y el que corra van a ser 6. Así que mejor fórmense. Y pues nos teníamos que formar. Y órale, 3 a cada uno. Entonces, esa era mi madre y esa era la disciplina que ella tenía. Pero nosotros éramos traviesos de una magnitud tremenda. Éramos traviesos. Pero eso fue una de las experiencias graciosas o chuscas con mi hermano Arturo. ¿Qué eventos o momentos en tu vida te han provocado tristeza? Y la segunda pregunta es, ¿cómo te hicieron más fuerte? Encuentro las mujeres en esos hélices de los aviones. El Martín.